Muy buena noche, muy buena noche, muy buena noche, bendiciones. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que hemos tenido de adorarlo, de bendecir su nombre, de darle gracias, de reconocerlo en todos nuestros caminos, de encomendarnos a Él y de decirle que es el todo de nuestra vida. Amén. Ahora acompáñenme en sus Biblias a Lucas 9:51. Lucas 9:51. Tengo aquí la hermosa Reina Valera. Lucas 9:51. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Pero vamos a intentar. Entonces, así debemos ser también nosotros, hacemos siempre el firme propósito. El firme propósito en aquellas decisiones que hemos tomado, ¿cierto? Hacemos el firme propósito de buscar al Señor, de obedecerlo, de querer agradarle, de ser obedientes a Él, de que lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, nosotros decimos: sí, voy a hacer el firme propósito, voy a afirmar mi rostro, es decir, con una cara así de decidido, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí, ¿sabe una cosa? Ahora sí voy a ser obediente, ahora sí voy a sacar tiempo para orar, ahora sí voy a leer la palabra, ahora sí, ¿verdad? Sí, una cara de decidido, ¿sí? ¿Cómo es la cara de decidido ustedes? Nos hacemos el firme propósito, nos afirmamos nuestro rostro, es decir, ¿saben qué? Sí lo puedo hacer, sí puedo agradar al Señor, sí voy a obedecerle, sí voy a sacar tiempo para orar, los 5 minutos. Se me dice que por lo menos dice la palabra que ni siquiera pueden aguantarse una hora orando, se quedaron dormidos. Que pasemos de los 5 minutos y vayamos a 10 minutos, a 15, a 20, a 30. Que nos hagamos el firme propósito de orar, de leer su palabra, de congregarnos, no dejar de congregarnos, sino de congregarnos también, de estudiar, de aprender, de capacitarnos, de todo lo que el Señor cada uno de nosotros nos ha dicho, cada uno de nosotros lo sabe, en qué debe afirmarse, en qué debe de estar tomando una decisión siempre, por Él y para Él. Amén. Porque a Él es el que nosotros buscamos, Él es nuestro modelo a seguir. No como deshojando margaritas. O sea, una vez hicieron eso, por ejemplo, Florecita le quitaba: me quiere, no me quiere. ¿Alguna vez hicieron eso? Me quiere, no me quiere. Hoy le obedezco al Señor, mañana no. Hoy le hago caso al Señor, mañana no. Hoy le hago caso al Señor. No, sino que cada día nosotros nos sacamos el firme propósito de buscarlo a Él, amén, de seguirlo a Él, de estar en sus caminos. Cada día, lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, lo que el Señor nos ha pedido que seamos obedientes, en aquellas que uno dice: oye, yo me he descuidado en esto, le he bajado la oración, le he bajado la lectura de la palabra, estoy viviendo como ahí por inercia. ¿Sí? Porque cuando no estamos orando, cuando no estamos leyendo la palabra, cuando vamos ahí como a medias, sencillamente, pues, ¿qué sucede? Que estamos actuando como mecánicamente, estamos cayendo en la religiosidad, ¿cierto? En la superficialidad, ¿cierto? En como unas vidas ahí que van como marchando como porque toca, pero eso no debería ser así, hermanos. De diferentes formas el Señor les dijo a sus discípulos que el tiempo de su partida ha llegado, ¿cierto? Sin embargo, ellos no lograban entenderlo. ¿Qué sucede con este rumbo a Jerusalén? Que yo le pedí al Señor, le decía yo: Señor, porque ahorita viene el tiempo de la Semana Santa, ¿cierto? Ahorita el domingo es domingo de ¿qué? Se celebra la cristiandad, el domingo de Ramos, y entonces todo el mundo comienza a hacer como esa celebración. Luego viene Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Eso es una temporada en donde la cristiandad, para una gran mayoría, son vacaciones, pero también dentro de esas vacaciones también muchas personas buscan del Señor, amén. Y también para nosotros que conocemos de su palabra, que hemos nacido de nuevo, que lo buscamos a Él, pues también es un motivo para nosotros de recordar lo que el Señor hizo, amén. Entonces yo decía: Señor, yo quiero entender antes de esa entrada triunfal, cuando le están poniendo allí las ramas, que llegan allí con el grupito y todo eso. Yo le decía: Señor, antes de eso, Señor, permíteme entender. Por eso este tema de rumbo a Jerusalén, porque el Señor como que me permitía ver esos días previos antes de esa entrada triunfal. Y allí en Mateo 16, 21 al 23, Mateo 16, 21 al 23, dice: Jesús predice su muerte. Es el título de la película. Jesús predice su muerte. Del 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos
que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo matara y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te suceda jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque para ellos, como así, su Dios, su Rey, su Señor, que les había dado tantas muestras de autoridad, de poder, de soberanía, y ahora decía que sí iba a morir. Así que para ellos eso, ¿cierto?, no encajaba. No encajaba, ellos no podían entender. Porque el Señor se lo decía, para ellos todavía no podían comprender qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Y en Lucas 9, 22, 27 también encontramos algo similar, ¿cierto? Lucas 9, 22 al 27. Dice, dirigiéndose a todos, otra vez, aquí dice la confesión de Pedro, es de la confesión de Pedro, en el versículo 22 dice, dirigiéndose a todos les declaró, si alguien quiere ser, estoy leyendo Lucas 9, 22. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero voy a leer desde más arriba. Desde más arriba. Desde más arriba. Desde el 22. Dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, porque él vuelve y le está diciendo que va a morir, ¿cierto? El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. El 23 dice, dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Versículo 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, el que pierda su vida por mi causa la salvará. Versículo 25, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos o nos destruimos a nosotros mismos? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Versículo 27. Además les aseguro que algunos de los que están aquí presentes, los aquí presentes, no sufrirán los muertos sin antes haber visto el reino de Dios. Y nuevamente el Señor le está diciendo: oiga, es que esto va a pasar, esto va a suceder. Si te quiero mostrarles unos mapitas, un mapita 1, mapita 2, en donde el Señor, en donde vemos allí estos mapas de donde quedaba, que a veces uno dice, no, que Jerusalén, no, que Belén, ¿y dónde estaba Nazaret? Entonces, van aquí a traer los mapitas, aquí están los mapitas. Entonces, aquí lo que vemos es, por aquí está Jerusalén, aquí está Belén, allá arriba está Nazaret, no tengo cómo señalarles. Arriba está Nazaret, no puede ser para eso. Arriba está Nazaret, recuerden que él nació en ¿dónde? No, él nació en Belén. Él nació en Belén cuando subió al censo. Nació en Belén, pero como Herodes lo quería matar, se fue para Egipto. Cuando venía de Egipto, el Señor le advirtió en sueños a José de que ya podía regresar, que ya había muerto el enemigo del Señor. Entonces él dijo: no, yo no llego allá porque prefirió quedarse arriba de Nazaret, porque por eso también decían, ellos se confundían y decían: pero ¿cómo así? Si es que el Redentor, cuando ya llega el momento, cuando ellos empiezan a tratar de interpretar el momento de dónde iba a venir el Cristo, ellos decían: no, pero es que ¿cómo así? Pero si es que dicen que la sería en Belén, pero ellos estaban confundidos y no podían entender la historia como hoy en día nosotros no entendemos. Entonces por eso decían: pero de Nazaret, pero ¿cómo así de Nazaret, de Galilea puede venir algo bueno? Por eso decían ellos. Pero verdad que el Señor había nacido en Belén. Amén. En Belén. Entonces allá arriba está Belén, este es el mar Mediterráneo, mar de Galilea, y por aquí hay otro, el mar Muerto. Por aquí arriba está el mar Muerto. Aquí está Jerusalén, Belén. ¿Cuál es ese referencia del otro mapita? Eso. Aquí está Betania, Jerusalén, Betania está en cerquita, Belén está acá. Entonces, esta es una ruta que usaba para venirse de Galilea, pero probablemente la que usó el Señor es esta de aquí, que era una ruta paralela, y por toda la costa del Jordán, en los límites con Perea. Perea era esta región también, es por una parte del dominio del tetrarca Herodes. Por una parte, entonces muy probablemente el Señor usó esta ruta porque es el que pasó por Jericó. Lo pasa, vamos a leer ahorita, vamos a leer que el Señor pasó por Jericó. Jericó estaba a 25 kilómetros de Jerusalén. Betania estaba a 3 kilómetros. Betfagé estaba más cerquita. Entonces eran los lugares que el Señor, digamos, usó para Jerusalén. Esos tiempos, llegaba tanta gente a la Pascua, pues no eran lugares donde decían: uy, los hoteles se agotaron, ya no hay más cosas, ya no hay. Entonces, ¿qué usaban? Ellos se
quedaban en las casillas, por aquí cerquita del Estrepo. ¿Sí me hago entender? Porque el acceso estaba lleno, porque es mucho más una celebración espectacular. ¿Sí me hago entender? Entonces él se quedaba por aquí cerquita. Entonces pasó por aquí por Jericó y vino a quedar aquí en Betania, cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros. Entonces Jericó estaba a 250 metros sobre el nivel del mar y Jerusalén estaba a 754 metros sobre el nivel del mar. O sea, por eso decía que subió. Y de hecho, pues también era una psicología, porque recuerden que allí era el lugar donde ellos buscaban a Jerusalén, adoraban al rey. Entonces, cuando decía que una persona bajaba a Jerusalén, significa que bajaba de buscar la presencia del Señor, de estar en comunión con Él. Entonces, para que lo entendamos. Amén. Entonces, para que nos ubiquemos, muy probablemente el Señor usó esta ruta porque era la que va más pues, por Jericó, que es donde dice que era la ruta que el Señor tomó cuando iba para Jerusalén, rumbo a Jerusalén. ¿Se me ubico? ¿Sí lo ubicamos? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También dice que cuando iba para allá, iba a pasar por un pueblo de Samaria, pero no lo recibieron. ¿Sí? Entonces ahí sí, habría que ver cuál fue el pueblo de Samaria que no lo recibieron. Tendríamos que entender cuál fue ese pueblo. Pero bueno, ahí lo vamos tratando como de ubicar, ¿cierto? En lo que es la historia de rumbo a Jerusalén. ¿Okay? Entonces comienzo del viaje, vamos por favor, a Marcos 10, 32, 34, hacia Jerusalén. Pero ya uno va teniendo con más claridad y yo decía, ¿cómo así? ¿Qué es que venía y que iba y para dónde era que era? Marcos 10, 32 al 34, hacia Jerusalén, comenzamos con este primer título. Dice 32, 34, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. Una vez que se echa firma su decisión, el Señor que dice, Jesús se les adelantó. Jesús se les adelantó. ¿Qué es lo que hace un líder? Un líder siempre va adelante. Un líder siempre va mostrando el camino. Un líder siempre va tomando siempre la decisión. Amén. Va mostrando qué es lo que se debe hacer. Jesús se les adelantó y ellos estaban asombrados. Ellos inclusive, recuerden que ellos todavía no podían entender lo que estaba pasando. Sin embargo, decían, ya sabían porque Jesús ha dicho, a mí me va a pasar esto, a mí me va a suceder eso. Entonces, cuando ellos entienden que el Señor va para Jerusalén, dice, va a llegar el momento donde el Señor se va a revelar el mal si quiere ser, porque ellos esperaban el Cristo, el Mesías, su libertador, ellos esperaban como un rey guerrero, o sea, un Dios victorioso. Por eso para ellos, cuando iban para allá, van a ver ustedes ahorita, ellos iban haciendo también muchas posturas. Dijeron, vamos para Jerusalén, dijeron, uy, vaya a momentos donde el Señor va a buscar a todo el mundo quiere ser. Ahora sí, vamos a echar cuentas al imperio romano, te va a hacer algo en el judío, te va a revelar todo este universo, te va a decir cómo es que son las cosas. Entonces, cuando van para allá, rumbo a Jerusalén, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. Pero no faltan los que le dan miedo. ¿Será que eso sí sale? ¿Será que eso sí va a pasar? ¿Y qué tal que falta por ahí que le da miedo? ¿Sí? De nuevo tomó parte de los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, título de la prédica. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. ¿Quiénes fueron los que martirizaron? Además de que los judíos y la guardia del templo lo maltrató, los romanos fueron los que, ¿cierto? Los que lo martirizaron, ¿cierto? Pero dentro de esos romanos, recuerden que ellos tenían vasallos, y por ahí veía en un momento dado parte de la historia, y esos vasallos que ellos tenían, que eran formar parte de su ejército, eran creo que de esa región por ahí de Siria. O sea que no eran ni siquiera romanos, sino que eran legiones, de esas mismas legiones que ellos habían tenido dominio, eran pueblos que eran bárbaros. Por eso ustedes ven que se ensañaron con él. Como dijeron que era rey, entonces ellos odiaban esas figuras de rey porque ellos las asociaban con dominio, ¿cierto? Con control. Entonces, dice, ahora vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo soltarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitarán. Lucas señala que ellos nada entendían aún de todo eso, porque en Lucas 18:34, por favor, acompáñenme, ellos todavía no podían entender eso. Lucas 18:34. Como hoy en día anda todavía una humanidad, ¿cierto?, que todavía no ha podido entender lo que significa la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Están atados a la tradición, a la religiosidad, a los ritos, ¿cierto?, a una cultura que gira alrededor de una expresión religiosa, pero ahí no está un Cristo vivo.
Ahí adoran a un Cristo vivo. Lucas 18:34 dice: los discípulos no entendieron nada de eso. Les era incomprensible, dice. Cuando el Señor les decía, es que va a pasar esto, o sea, no copiaban, no le copiaban al Señor. Pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. No captaban, o sea, de traer el incomprensible lo que él está hablando, ¿cómo así que lo que está diciendo? No le copiaban al Señor. ¿Sí? Entonces, Marcos 9:33-35. ¿Qué sucede? Discuten en el camino. ¿Por qué están discutiendo? Jesús mismo les pregunta. Marcos 9:33-35. No sé si saludar a las personas que están por allí conectaditas. Buenas noches, bendiciones a todos los que están por allí. Qué pena que no nos había saludado. Marcos 9:33-35. A ver si es Marcos 9. Voy a mirar. De pronto voy a poner un tipográfico. Marcos 9:33. En donde llegaron. Sí, ¿quién es más importante? Marcos 9:33-35. Es Marcos 9. Si de pronto está el 19, es porque no conoció mal ahí un numerito. ¿Sí? Es Marcos 9. Dice el 33-35. Llegaron a Capernaum porque dice el título. ¿Cuál es el título de la película? ¿Quién es el más importante? El más importante es el Señor, amén. Él es el más importante. El 33-35 dice: llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús le preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Versículo 34. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Se fijan que en el 35 dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos iban para Jerusalén. Ellos dijeron: ahorita el Señor va a mostrarles quién es el que va a decir a los romanos y a los judíos cuántos pares son 3 moscas, ¿listo? Entonces, cuando ya eran así, eran, pero llegó el momento de los 12. Entonces, ¿qué van discutiendo por el camino? Bueno, ¿quién va a estar al lado del Señor cuando esté sentado allá adentro, cuando esté reinando sobre toda esta región, sobre todo el mundo, ¿cierto? Entonces, van discutiendo sobre quién era el más importante. Y si hay algo con lo que el Señor tuvo que luchar con sus discípulos, fue con el tema del orgullo, ¿cierto? Por el orgullo, porque claro, ¿quién va a ser? ¿Y quién va a ser el pastor? ¿Y quién va a ser? ¿Y quién es el que va? ¿Quiénes van a ser los primeros que van a ir a la iglesia? ¿Quiénes son los que mandan? Que manda es el Señor, amén. Él es el que dirige, Él es el que gobierna, Él es el que nos muestra el camino a seguir. Y ellos luchaban con esto, ¿cierto? Y estaban discutiendo entre ellos. Entonces este puntico dice: discuten en el camino. ¿Quién es el más importante? ¿Y el Señor qué les dice? Entonces Jesús se sentó. ¿Qué paciencia la del Señor? ¿Qué paciencia la del Señor? Se sentó, llamó a los dos y les dijo: venga para acá, muchachos. Venga para acá, muchachos, les voy a decir. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Porque eso es lo que hace un líder, amén. Un líder no espera que le hagan. Un líder que está diciendo: bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que barrer, hay que colocar las cejitas, hay que recoger, hay que dejar los plásticos puestos, hay que estar pendiente de todo, amén. Que si lo llaman en un momento, no, que es que alguien está pasando, ese es el que va y está ya pendiente, ¿cierto? Está pendiente de las necesidades de la iglesia, de las personas. Sencillamente dice el Señor que está al servicio de todos, amén. Así como el Señor mismo vino a darnos ejemplos de servicio. El Señor mismo vino a darnos de servicio. Él sabía, dice ahí una de las palabras, de cuando el Señor le va lavando los pies a sus discípulos, dice que Él sabía que todo había sido puesto bajo su dominio. Todo el universo había sido entregado a Él. ¿Y qué hizo el Señor? Se quitó el manto, cogió una toallita y les puso a lavarle el pies a sus discípulos. Y a nosotros también se nos manda, amén, a que estemos dispuestos siempre a servir, a ser útiles, a ayudar. No es que, que tráigame, póngame. A mí porque me han dicho que ya que me quede quieto, porque los domingos estaba yo quería llegar a barrer, a limpiar, pues así ve que el Señor me formó, amén. Entonces ya me dice: no, leí porque recuerda que usted es el pastor. Ay, no, que soy el pastor. Entonces yo siento como de sentarme por ahí, como que ya ve ahí que me llega un tintico y me siento como que pues el Señor formó, pero igual a mí no se me quita nada, que si hay que barrer, que si hay que mover, que si hay que llevar, que si hay que quitar la ropa de trabajo, la tengo puesta, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que el Señor nos enseña. El liderazgo es servicio, amén. El liderazgo es servicio. Entonces tenemos que estar dispuestos a servirle a nuestros hermanos,
sirviéndole al Señor, sirviéndole a nuestros hermanos. Jesús nos reprende por la ambición que tenía cada uno de ser superior a los demás. Eso es lo que vimos en el 33. Cuando ya estaba en casa, Jesús le preguntó: ¿qué venía discutiendo por el camino? ¿Qué venía discutiendo? Yo, ¿qué venía discutiendo? Muchachos, es que no aprenden. Muchachos, es que no aprenden. Que termino la hora. 19:56, 7:56. Lo que hablábamos mientras veníamos por el camino, lo que hablamos mientras vamos por el camino de la vida. Fíjense esto, hermanos, no les desconoció al Señor. Esas conversaciones donde uno dice: nadie me está escuchando, venga, le digo. Y comienzan a hablar del prójimo, a hablar del hermano, a criticar, a dar a señalar esto. Esas cosas el Señor las sabe. ¿Amén? El Señor sabe. ¿Qué venían discutiendo? El Señor sabía qué es lo que venían discutiendo. Yo digo que aquí era lo que ustedes venían hablando, el Señor lo sabe todo. Entre esas discusiones, esas cosas que hablamos cuando vamos por el camino de la vida no son desconocidas para el Señor. Y un día tendremos que rendir cuentas de ello, ¿eh? Entonces, cuidámonos mucho, y si vamos a hablar, pues, no sabe que no voy a hablar, voy a decir, no, porque voy a murmurar, voy a criticar, voy a buscar, voy a señalar, entonces más bien sabe que selle la boca. Cállese, más bien no diga nada, porque tendremos que rendir cuentas al Señor de lo que hablamos. Amén. Romanos 14:10. Romanos 14:10 dice así, versículos que coloqué por allí después de que había mandado el bosquero. En Romanos 14:10 dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado. Entonces no hay nada más contrario a las dos normas de Cristo, como lo es el amor y la humildad, que el deseo de superioridad. Si hay algo de lo que el Señor continuamente nos está hablando, de amor y de humildad, ¿cierto? Y si hay algo que a lo que el Señor como que dice: mira, a mí no me gusta eso cuando las personas se las quieren de algo como muy sobrado, ¿cierto? Como que me van a sacar. Me dice que de lejos, dice que de lejos a los orgullosos, a los soberbios, a los altivos, a los que se la dan. El Señor, ¿sabe qué? No somos nada. Él es el que es, Él es el más importante. Y si hay algo que al Señor no le gusta, es cuando en lugar de ver amor y humildad, lo que ve es orgullo, prepotencia, soberbia, altivez, grosería, porque por eso también pasa lo orgulloso. Entonces ya está muy sobrado, está fuera del lote, va, mucho, ¿sabe qué? A un hombre le quedó pañales, entonces dice: los ve de lejos, es decir, chocó a los orgullosos. Entonces, pero da gracia, ¿a quiénes? A los humildes. Da gracia a los humildes. Entonces, cuando uno no exige, no demanda, no pide, señores, hay que levántelo. El Señor se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Marcos 10:35 al 45. Marcos 10:35 al 45 dice: están los hermanos Jacobo y Juan, ¿cierto? Hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Dijo el Señor: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y nosotros a tu izquierda. Allá ellos estaban pidiendo. Hasta la mamá fue y habló con el Señor. Dijo: Señor, es que mis hijas. Los chinos han portado juiciosos, Señor, nos han acompañado. Cuando usted comenzó su ministerio, están ahí, usted comenzó, Señor, ténganos en cuenta. ¿Cierto? De las mamás, todas las mamás son más de bonitas, ¿no? Van y hablan de que tengan que hablar, van y le dicen: no, mira, está en mi chino estudió, está capacitado, no sabe, es obediente, porque no le dan una oportunidad. Así son las mamás, ¿sí? ¿De qué nos hace raro? Entonces, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Versículo 38, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser aprobado? Versículo 39 dice: sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Los otros días, al oír la conversación, se indignaron, porque eso se les adelantaba. Se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como
como ustedes saben, claramente, Señor, como ustedes saben, muchachos, lo que se considera realmente las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Versículo 43. Pero entre ustedes, entre nosotros, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. ¿Qué les dicen amén? Amén. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Como el Señor llegue y nos coloca en el sitio. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces el Señor siempre está ubicado en el lugar. ¿Qué más sucede rumbo a Jerusalén? Ahí contamos también la historia de Bartimeo, ¿cierto? Hay sanidad. Marcos 10:46, más adelante, Marcos 10:46, el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice ahí, del 46 vamos a leerlo hasta el 52. Hay sanidad en ese camino del Señor, que es donde va hacia Jerusalén, hay sanidad. Dice, después llegó a Jericó, más tarde salió de la ciudad acompañado de sus discípulos, que ya está en Jericó, a 25 kilómetros de Jerusalén, y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Versículo 47. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y así debemos ser nosotros, amigos del Señor, insistir, amén. Insistir, Señor, insistirle con oraciones, con súplicas, insistirle. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, clamarle, a suplicarle: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué sucede cuando el Señor ve esa insistencia? Por eso cuando estamos orando, les digo: no les dé pena escribir allí ¿por qué quiere que oremos? ¿Qué quiere por qué? Nosotros sabemos que hemos confiado, amén. Si hay algo que es poderoso en el pueblo del Señor es la oración, amén. Es poderoso. Para la victoria del Rey, estamos clamando al soberano del universo. Y nosotros tenemos que ser así, insistentes en nuestras oraciones. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron: levántate, te llamo. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Versículo 51, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó: Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Y no sé si tú le estás clamando al Señor porque quieres ver más. ¿Amén? Es que nuestros velos se han quitado, que nosotros vamos a entender su palabra, su revelación, y Él nos muestre más. Y lo queremos hacer: Señor, yo quiero aprender más de ti. Señor, yo quiero esa vida. Señor, yo quiero tu guía, yo quiero tu dirección. Señor, yo quiero entender. Puede decir que le dijo Jesús: tu fe, hasta al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Por qué? Porque insistió. En Mateo 20:34 dice que había 2 ciegos, pero el que pasó ahí, que resalta también Lucas, los otros de los escritores sagrados, es a este Bartimeo. Quizás fue el que más gritó, yo no sé, fue el que más insistió allí, pero es el que el otro no dice cómo se llamaba, habla de Bartimeo, dice que eran 2, Mateo dice que eran 2, pero en esos otros pasajes dice que era Bartimeo, no sabe cómo se llamaba. Lucas 18:35. Aquí otra vez se nos relata el hecho. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando yo la multitud que pasaba preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, y le respondió. Y nosotros tenemos la bendición de que cada vez que nos reunimos en su nombre, amén. Cada vez que tú le buscas, el Rey está ahí, amén. El Rey está ahí. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron: profesor, este hombre, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque él iba pasando, él no sabía que cuántas cuadras venían, lo que hizo fue, no podía ver. Está pasando por aquí, no se imagina que estaba allá ahí cerquita y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el cielo. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. No, mira,
me llamas, maestro, usted dice, el Señor viene cansado, mire, viene una caminata tan tremenda, está todavía a 25 kilómetros de Jerusalén, por allá le llaman estadios. Y él seguía, los cuidados delante de la reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. No sé por qué puedas estar pasando, pero allí en lo íntimo no se ve. Señor Jesús, ten compasión de mí, ayúdame, Señor, dame justicia, Señor, pelea en favor de mí, Señor, tú sabes lo que está pasando, Señor, tú sabes lo que está sucediendo, tú sabes lo que estoy necesitando. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó a Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Te imaginan ustedes? Que cada vez que nosotros estamos orando, que cada vez que estamos clamando, que cada vez estamos suplicando, el Rey está ahí, escuchando nuestras oraciones, amén. Está escuchando nuestras súplicas, nuestros ruegos, el llanto que tuvo allí en los secretos. Señor, mira, Señor, estoy cansado, Señor, estoy cansado. Señor está viendo de allí. Cuando tú crees que nadie te ve, Él te está viendo. Señor, quiero ver. Señor, dice: recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Amén. Allí también encontramos, de paso por esa ciudad, por Jericó, a Zaqueo. Lucas 19, por favor, allá adelantico, ahí, porque están ahí pegaditos. Lucas 19, cuando vamos a Jerusalén, fíjense en todas estas cosas tan espectaculares que sucedieron. Lucas 19, 1 al 10 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Si el Señor recibía allí a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos, ¿cierto? A los publicanos, ¿no? Que eran los. Lucas 19, 1 al 10 estoy leyendo. Y este era el papá de los pollitos, este era el jefe. Este era el jefe de jefes. O sea que no lo querían, pero ni poquito. No lo querían ni por ni poquito. Estaba Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Versículo 3 dice que estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Era pequeñito. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo. La otra versión dice que era un árbol de sicómoro, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: hay dos pedazos de grupo. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Zaqueo tenía mucha curiosidad de ver quién era Jesús, porque dice, en el versículo 3 dice que estaba tratando de ver quién era Jesús, tenía mucha curiosidad. ¿Quién es más? ¿Qué es? A quienes más debemos tener nosotros necesidad de ver, como lo vemos aquí en Zaqueo, es al Señor Jesús. Amén. A esa que nosotros queremos siempre buscar, estar pendientes de Él, ponerle cuidado, como también lo encontramos en Juan 12, 20 al 21. Ahí en antiguo Juan 12 vemos que unos griegos llegaron a buscar al Señor. Juan 12, 20 al 21. Zaqueo tenía mucha curiosidad de ver quién era Jesús, que es a quien debemos tener más necesidad de ver, como los griegos buscamos a leer aquí en Juan 12, 20 al 21. Juan 12, 20 al 21. Dice así, otra vez Jesús predice su muerte. Entre los que habían subido a adorar a la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, le pidió que era de la parte de arriba, de la tierra donde venía el Señor. Y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Hermosos. ¿Quiénes de los que están aquí quieren ver a Jesús? Amén. Amén. Y por fe podemos acercarnos a Él. Amén. Amén. Que reconocemos su presencia y lo adoramos y le decimos: Señor, tú eres el más importante. Por eso cuando nos reunamos no se pierdan esas oportunidades, cuando lo oímos en su nombre, de verlo a Él, de sentir su presencia, de sentir su cercanía, de
está ahí, amén. Si ahora procuramos verle con los ojos de la fe, luego podremos disfrutar de su presencia, con cuya vista seremos inmensa y eternamente felices. Y les dicen amén. Amén. En 1 Juan 3, 2 al 3 dice: Primera de Juan 3, 2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la medida en que nos acercamos a Él, en la medida en que lo buscamos, en la medida en que pasamos tiempo en su presencia, ¿sabe qué sucede? Nuestros corazones van cambiando, amén. Porque todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque Él es puro, amén. Y el Señor va obrando en sus corazones, nos está mostrando, nos está revelando qué es lo que está pasando allí, y está orando en ese cambio, amén. No olvidemos que era de baja estatura, porque dice en el versículo 4, voy a volver otra vez a donde estábamos. Estamos en donde, en Lucas 19, ¿cierto? Lucas 19. Sí, no, pero ya voy a devolverme para Lucas. Voy a devolverme a Lucas porque es que estamos siguiendo, estamos viendo a Zaqueo, ¿cierto? Voy a primero a Juan 3, 2 al 3 y ahora me lo voy a Lucas 19, amén. No se me entienda. El versículo 4 dice: por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí, porque era de baja estatura. ¿Amén? Era de baja estatura. Así, versículo 4. ¿Se imaginan ustedes a ese señor corriendo como un niño? ¿Quién puede imaginar, Señor? ¿Qué pasa ese señor? Claro, era bajito, pero tan bonito, o sea, verlo corriendo como un niño, o sea, a mí me enternece. A todo aquel que dice: no, la casa del Señor, yo voy a pasar tiempo en su presencia, es el momento en donde todos nos reunimos y lo adoramos. Y se puede imaginar cómo el Señor se conmovió al ver lo que salga, el Señor lo sabía todo, ¿no? Quien quiere ver al Señor, saber de Él, no se perderá la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y lo ve nada más ni nada menos que al Señor del universo. En el versículo 5 dice Lucas 19:5: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Y viene el Señor sonriendo: Zaqueo, venga, hermano. ¿Qué te duda la del Señor? Zaqueo. Al ver ese Señor, a ese jefe de los recaudadores de impuestos, que dice: no, vas a ver, que no ha dado nada. Y nada más y nada menos que dice que se va a quedar en la casa de Knox. Impresionante. Y lo ve nada más y nada menos que el Señor del universo. Nada más y nada menos que el Señor del universo que está aquí, amén. Amén. Está viendo, amén. Él nos está viendo. Yo cuando estaba estudiando los estudios, estábamos en la clase de lunes del seminario de Leadership of Truth, lo producí en José. Donde decía que sabe quién es el primero que se sienta aquí a escuchar las predicaciones. El Señor Jesús, amén. Él es el que está ahí. Por eso siempre oramos y pedimos al Espíritu Santo que sea Él, que Él es el que está poniendo aquí cuidado. O sea, la reverencia con la que nosotros debemos llevar a cabo esta labor, este servicio. Porque Él es el principal invitado, amén. Él está aquí. Amén. Y Él está escuchando y está viendo. Se está contando la historia completa. Él es el que estamos honrando. Estos tiempos en que la humanidad no va a buscar ahorita en esta época que comienza ya ahorita. Ya mismo está comenzando, que vamos rumbo a Jerusalén, amén. Este viaje, el Rey está aquí. Dice: así es. Él está aquí. Como tú que vienes cada vez con el anhelo de tu corazón de adorarlo, sentir su cercanía y su santa presencia. Amén. Parábola del dinero. Ya están cerca de Jerusalén, parábola del dinero. Lucas 19, 11 al 27. Ahí mismito, 11 al 27. ¿Qué era lo que sucedía? Que ellos esperaban que el maestro apareciera en su gloria, ¿cierto? De inmediato.
Y yo quería que el Señor dijera, bueno muchachos, esto ahora sí, ¿saben qué? Llegué yo, vamos a acabar con los romanos, vamos a poner en regla a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los ancianos, vamos a mostrar cómo es que nada, y nada. Llegó el momento, y el Señor llega y dice, no, todavía no. Llegará un día que eso, pero todavía falta. Lucas 19:11. Parábola del dinero. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola. Porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. ¿Se puede imaginar? Pues alrededor de había tantas expectativas. Versículo 12 dice: así que les digo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Hay una T chiquitica que dice: entregó 10 minas. Una mina equivalía a un salario de unos 3 meses. Entregó 10 minas, entregó unas minas. Pues deja que entregó dinero, ¿cierto? Así que le dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero o de minas. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron a hacer una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para tragarse lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Versículo 17 dice: hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: así, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Si es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposito y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Versículo 24 dice: porque el Señor se le contesta la pregunta: ¿por qué no lo pusiste entonces a ganar los intereses? El versículo 24 dice: luego dijo a las presentes: quiten el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, contestaron: ella tiene 10 veces más. El rey contestó: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más. Amén. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de él. El Señor, ellos esperaban que él apareciera, que se manifestara. Y decían: no, digo, eso todavía no va a pasar. Y les cuento una palabra, el Señor está la palabra. No va a pasar, todavía falta. Cuando él venga, va a tomar en cuenta todo esto. Esperaban que ellos al ser apóstoles y sus servidores más cercanos serían promovidos a los puestos de más alto rango. 8 y 19. Digo que esto está muy interesante. Entonces, al ver ellos que como eran sus apóstoles y sus servidores más cercanos, ¿qué dijeron ellos? Ellos iban a ser promovidos a los puestos de más alto rango. ¿Cierto? Ellos los terminaban allí siendo los ministros, los visires, los duros. El Señor les dice que lo que deben hacer es ponerse a trabajar. Porque todavía no había llegado la hora. Todavía no, muchachos. En el versículo 13. En el versículo 13 el Señor les dice: llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero, de minas. Esta parábola es diferente a la de los talentos. Porque nosotros la asociamos inmediatamente con la de los talentos, es diferente. La que está en Mateo 25:14. Si quieren decirlo por ahí, ustedes la buscan. Porque la de Mateo 25:14 hace alusión a la capacidad. Y en esta comparación, la retribución es proporcional a la capacidad y a los medios y a la proporción a la capacidad. Pero en esta, la relación es con referencia a la gracia, a los medios de gracia. Explica eso muy especialmente a la palabra de Dios. Está haciendo referencia a la palabra de Dios. Recuerden que ellos fueron enviados a predicar. Amén. El reino de Dios. Entonces, la que vemos en Mateo 25:14, que está hablando acerca de los talentos, que está haciendo referencia a la capacidad. Y de acuerdo a la capacidad, pues así mismo las personas van a recibir una retribución.
En esta comparación el Señor está haciendo referencia a esa que van a hacer, tenemos que poner en práctica, son esos medios de gracia que el Señor nos ha dado, en especial, ¿cuál es el de la palabra de Dios? El de predicar la palabra del Señor. Y el Señor lo que nos dice es, oiga, pongan en práctica. Es decir, nos llama a todos los que somos sus hijos, hombres de Dios, mujeres de Dios, amén, a que lleguemos y cumplamos la gran comisión, amén. En 1 Pedro 3:15, Pedro 3:15, el Señor le dice a sus hijos, aquí no solamente le está hablando a los pastores, a los diáconos, a los líderes, a los ancianos, a todos sus hijos, amén. Estos medios de gracia, como lo es el de predicar su santa palabra. En 1 Pedro 3:15 dice, más bien honren en sus corazones a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué les dicen amén? Está hablándonos a nosotros, a todos, a sus hijos. Y en 2 Timoteo 3:16, a ver, así. 2 Timoteo 3:16, 17. Dice el Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y aquellos que estamos aquí, amén, los que están aquí somos siervos de Dios, amén. O sea, que quiero que el Señor esté diciendo a su pueblo, es eso, oiga, todos ustedes están capacitados para que enseñemos la palabra del Señor a quienes no la conocen, amén. Que seamos esos instrumentos en sus manos y ministremos su gracia y su favor. Que le hablemos a las personas de la fe, que también nos amamos a nosotros, de una esperanza cierta, de una esperanza viva, de una esperanza real, de una salvación, que es la que el Señor quiere ofrecernos. Amén. Eso es para todos. En la de Mateo 25-24, acá nos está hablando acerca de las capacidades, de los talentos. Y en esa misma proporción las personas tienen que también producir. En esta está haciendo referencia a esa que se nos manda a todos a que prediquemos su palabra. ¿Qué sucede? Llega a Betania, Juan 12, 1 al 8. Por fin el Señor está llegando a Betania, muchachos, rumbo a Jerusalén. Ya estamos llegando a Betania a 3 kilómetros. A 3 kilómetros de Jerusalén, amén. Juan 12, 1 al 8. El título, María unge a Jesús en Betania. Juan 12, 1 al 8 dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía. Recuerden que Marta fue en otro momento donde Marta estaba sirviendo y le dijo: Señor, dile a ella que me ayude. Eso fue en otro momento, este es otro momento diferente. Esa es la misma Marta, que le gustaba servir. ¿Cuántas Martas hay aquí que quieren hacer eso? ¿Qué creen que hay que hacer? Ahí está Marta. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Que María era la que se sentaba a los pies del Señor, la que se penetraba, la que lo escuchaba, la que conmovía con el Señor. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándose luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Sí, también hay Martas, que les gusta servir, que les gusta ayudar, y también hay Marías, que les gusta estar ahí pendientes del Señor, tan bonito el Señor, tan hermoso. También hay, amén. Y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándose luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Versículo 7. El Señor Jesús le dijo: déjala en paz. Respondió Jesús: ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. A 3 kilómetros de Jerusalén, antes de hacer la entrada triunfal, esta mujer unge al Señor Jesús. Qué bendición, amén. Es la misma que aparece en Mateo 26:6 y Marcos 14:3. Como prólogo a la Pascua que se iba a celebrar, dice ahí que 6 días antes de la Pascua, todavía faltaban unos días, el Señor se indicó a 3 kilómetros de Jerusalén porque le quedaba fácil ir.
hasta Jerusalén, devolverse, ubicarse ahí. Recuerden que Jerusalén estaba repleta. Lázaro era un monumento vivo del milagro, ¿cierto? Porque era resucitado y estaba el que lo resucitó, entonces se puede imaginar. ¿Por qué no hicieron la cena en la casa de Marta, de Lázaro y de María? Pues porque la casa era muy pequeña y eran, los más eran como 15. Eran 12 apóstoles, el Señor Jesús 13, Lázaro 14 y el Simón el leproso 15. La casa estaba llena y por ahí los que servían, que es allí que la hicieron en la casa de Simón el leproso. No la hicieron en la casa de Lázaro. Pero el Señor quiso ir allí honrando a sus amigos. Dice en Juan 11:5, allá pasito, Juan 11:5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y antes de morir, antes de entregar su vida, quiso pasar tiempo allí con sus amigos. Ese es un tan espectacular, digamos. Juan 11:5 dice que él amaba a Marta, a Lázaro y a María. Eran sus amigos. Segunda de Corintios 2:14-15. Rumbo a Jerusalén, amados. Segunda de Corintios 2:14-15 dice así: Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros nos esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos, ¿quiénes dicen amén? El aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Tú eres el aroma de Cristo. Hablando de ese nato puro que fue aquí, con el cual conmigo el Señor nos llama a que nosotros seamos ese aroma, tanto los que se salvan pero los que se pierden también. ¿Con qué? ¿De qué forma? Con una conducta cristiana que sea consecuente con la fe que profesamos. Ese es el aroma grato, ese es el olor de Cristo. El mejor perfume que podemos ofrecer. Una vida de devoción a Él, de búsqueda de su presencia, de querer hacerlo por su voluntad. Miren, todas aquellas cosas en las que nosotros nos interesamos, ¿saben que esas cosas van a soportar la prueba del fuego? O sea, eso. Lo más importante es lo que hagamos para el Rey, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. No desperdiciemos nuestra vida en cosas que se acabarán con el uso y desgastarán. Mateo 20, 17 y 19, ya para terminar, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que sucedió. Comenzamos con Lucas 9:51, leyendo la versión Reina Valera, donde dice que cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido amiga, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La nueva versión internacional dice que se hizo el firme propósito. Aún sabiendo de lo que le esperaba, el Señor se hizo el firme propósito. Y dijo: tenemos que hacer esto. Y dicen que se les adelantó, o sea, el Señor quería echar, o sea, se puede imaginar sabiendo todo lo que iba a pasar, pudimos decir: bien, me va a pasar esto, me van a entregar los sacerdotes, los maestros de la ley, me van a ofendear, me van a escupir, me van a maldecir. No, se puede imaginar el Señor sabiendo. Sin embargo, dice que se tomó la firme decisión. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Estaba pensando en ti. ¿Amén? Estaba pensando en ti. En ti también. Y en mí. Porque no había sido así, ¿saben una cosa? Aún estaríamos siendo esclavos del pecado, de la muerte, de la oscuridad, del miedo. Pero dice: no tengo que hacer, porque estaba pensando en ti. Pues este rumbo a Jerusalén tiene que conmovernos, tiene que decir al Señor: está bonito. Entonces se afirmó el rostro y dijo: no tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Que nosotros también estemos dispuestos a afirmarnos en Él. A nosotros es lo que nos pide el Señor, una decisión, como dice Giovanni, nuestro amado Giovanni Sosa, dice: leído, es que a nosotros hoy en día nos pide que entreguemos la vida por Él, que nos vayan a latigar, podemos leer la palabra de Dios, todavía podemos repetirlo, ¿cierto? A nosotros lo que nos pide cada día es una decisión. ¿Cuál decisión? Entregarle su corazón a Él, y dicen amén. De pasar tiempo en su presencia, de ser obediente, de cambiar lo que tengamos que cambiar. Una decisión. Una decisión, pero él sabía lo que le iba a pasar. Y lo dijo varias veces, pero yo no puedo entender lo que está en otra película. Que dice: no, ya llegó el momento, vamos a manifestar el reino de Dios, vamos a destruir a los enemigos.
último que vimos fue hacia Jerusalén, Marcos 10, 32 al 34, de camino. Lo que discuten es en el camino, Marcos 9, 33 al 35, quién era el más importante. Caminar el camino con Bartimeo, eso cuando está pasando por Jericó. También cuando está pasando por la ciudad, ve a Zaqueo, le dice: Zaqueo, voy a pasar por. También hay cuántas personas no creyeron en el Señor, cuántas personas no se convirtieron, pero pasó a la historia de este hombre. El Señor empieza así. Cerca de Jerusalén, la parábola del dinero. Entonces, cuando ellos dicen: estaba esperando que empiece esa manifestación del reino de Dios, el Señor dice: venga, todavía esto va a pasar, todavía. Llega a Betania, y allí es donde es ungido por María, donde se le hace una cena en su honor, 6 días antes de la Pascua. Y Mateo 20, por favor, acompáñenme, Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Dice Mateo 20, 17 al 19, Jesús predice de nuevo su muerte. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y le dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Amén. Oremos. Espero llegar a la continuación, porque esta historia continuará. Amén. Viene la entrada triunfal este domingo. Pero yo creo que más se ubica una de contexto, ¿cierto?, de lo que estaba pasando alrededor de cuando el Señor vino para allá. Y dice: Señor, yo quiero entender. Señor, yo quiero entender esta noche como Zaqueo. Señor, chiquitico ahí, porque te falta tanto. Pero yo le decía al Señor, yo quiero entender lo que estaba pasando. Y veía, Señor, pero no entiendo, Espíritu Santo. ¿Cómo era? Porque hay muchas de esos evangelios sinópticos que llamamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se entreteje la historia, ¿cierto? Y dice: Señor, yo quiero entender. Y eso todo lo podemos hacer. Amén. Oremos, amado Dios y Padre Santo, y darte gracias a Dios. Porque cuando llegó el momento, Señor, que tú debías ir al cielo, te hiciste el firme propósito, Señor, afirmaste tu rostro, Señor, para llevar a cabo el santo propósito del Padre, Señor, a través de ti, mi Dios bendito, porque nadie te quitaba la vida, tú la entregaste, Señor, conforme también se lo dijiste. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Y lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Porque cuando íbamos para Jerusalén y te afirmaste el rostro, Señor, nos estabas viendo a través del tiempo, Señor, y estabas pensando en nosotros, Señor, en los que habíamos de creer en ti, en los que nos acercaríamos, Señor, con nuestras angustias, con nuestros pesares, con la esclavitud del pecado, de la maldad, de las maldiciones generacionales, de los abusos, de tantas cosas que vivimos antes de conocerte, Señor, pero estabas pensando en nosotros. Y estás pensando también en aquellos que aún no se han acercado a ti, mi Dios bendito. Porque los estabas viendo en la distancia, sino a través del tiempo, Señor. Y te afirmaste en la decisión, aún no sabiendo de lo que te iba a pasar, Señor. Pero voluntariamente, Señor, entregaste tu vida, y te doy gracias por estar aquí, Señor, porque estás aquí, Señor. Estás vivo, Señor. Y nos conmueve lo que tú hiciste, mi Dios. Por eso te doy gracias, Dios mío, por revelarte nuestros corazones y nuestras vidas y permitirnos entender, Señor, ese preámbulo a tu entrada triunfal, Señor, allá en Jerusalén. Y desde antemano entendemos la prédica del domingo, Señor, de esa entrada triunfal, para que seas tú también trayendo ese mensaje, Señor. Tu mensaje a cada corazón y a cada día, y que muchos lleguen a tus pies y que muchos quieran conocerte y acercarse a ti, Dios bendito. Y que nos afirmemos en el propósito santo de buscarte a ti, de obedecerte, de seguir tus caminos, de vivir una vida que sea de aroma grato delante de ti, Señor, de una olor fragante delante de tu presencia, porque vivimos esta fe, Señor, esta fe que profesamos, Señor, es real, es genuina, es evidente, Señor, en nuestras imperfecciones y limitaciones, porque no podemos decir que no vamos a pecar, Señor, pero tú ves allí nuestro deseo de querer agradarte, Señor, de querer hacer las cosas bien para ti, pero, Señor, no para ti. No nos quedemos solamente con buenas intenciones, Señor, sino que nos dispongamos para vivir tu palabra y tu verdad cada día, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, pero también gracias por los que están aquí, Señor. Bendíceles también, Padre amado, continuarte arreglando sus vidas. Y gracias por este tiempo, mi Señor. Es en tu santo nombre que hemos orado, dándote gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor.
Estamos muy conectados en este rumbo a Jerusalén. Es un viaje que dura aproximadamente 50 minutos, creo. Pues imagínense, Jericó estaba a 25 kilómetros. Mientras llegamos a Betania, que está lejos. Es tiempo, ¿verdad? Creo que sí. Dios les bendiga. Chao, chao. Recuerden que los amamos, porque mi hermano los ama el Señor. Ayúdense, Señor. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Chao, chao. Bendiciones. Un abrazo.